Stanford es una de las universidades más prestigiosas de todo Estados Unidos. Se encuentra a unos 60 kilómetros de San Francisco y aquí trabaja la ostense Elena Ciprés. Hola. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado. Encantada. ¿2 besos o qué será aquí? No, aquí solo es uno, pero yo soy todavía aragonesa y española, o sea que 2 besos para ti. Lo que has perdido un poquillo es el acento, ¿no? Sí, se me ha pasado totalmente y mi español es no es tan bueno como debería ser. ¿Qué viniste? ¿Por amor, por trabajo? Amor. Ya conocí a mi marido en Madrid cuando estaba estudiando en la Escuela de Caminos y nos casamos en el 88 y desde entonces vivimos aquí. Stanford, una pasada esto, ¿no? Ya es una universidad muy prestigiosa, es de las más prestigiosas de Estados Unidos y la más prestigiosa en la costa oeste. Tiene no sé si son 16 o 20 profesores que han ganado el premio Nobel y es una universidad privada y como veis es preciosa. Y Elena, ¿cuál es tu trabajo aquí en Stanford? Mira, yo soy directora de proyectos y mi responsabilidad es contratar arquitectos y contratistas para construir edificios nuevos o renovar edificios existentes o laboratorios o lo que haga falta. Mira, esto es una biblioteca allí enfrente. Supongo que estarás orgullosa de poder dirigir los proyectos de toda de la universidad, ¿no? De arquitectura. La verdad es que sí, es un orgullo venir de España y pensar que estoy aquí gestionando proyectos para la Universidad de Stanford con la cantidad de americanos que debe haber por aquí que están muy capacitados para hacerlo. Es un orgullo y un privilegio. Bueno, Elena, ¿dónde estamos ahora? Pues mira, Daniel, estamos en lo que se llama el cuadrángulo mayor de la universidad y como ves es de una imitación estilo románico. Se ven todas las arcadas, es muy característico de la arquitectura de la universidad. Esto recuerda un poco a San Juan de la Peña o a Huesca, ¿no? Bueno, es curioso, la primera vez que lo ves te das cuenta que es una imitación. Y a mí me daba la impresión de que era como de goma espuma, que era todo artificial y dice la gente que es como un decorado de una película, pero es real. También hay policías aquí dentro de la universidad. Mira, están poniendo una citación a una bicicleta que está aparcada dentro de lo que se llama la arcada de la universidad. Las ruedas de las bicicletas tienen que estar fuera de la arcada y hay una nota naranja, es solo una citación y con un poco de suerte la persona que la ha aparcado allí no lo volverá a aparcar otra vez. Si reinciden supongo que sí que les pondrán multa, ¿no? La universidad funciona un poco en honor, sentido del honor. Cuando te llaman la atención pues uno intenta hacer lo que te dicen. Que eso en España no se lleva tanto, ¿no? Me parece que no tanto. La universidad tiene cuartel de policía y cuartel de bomberos. Cada día en la universidad hay entre 30 y 40.000 personas, entre estudiantes, profesores, visitantes. Entonces hay cuartel de policía, cuartel de bomberos, tenemos nuestra propia planta eléctrica. Es como una pequeña ciudad en sí misma. Tenemos esta oficina de correos. Es, por ejemplo, más grande que Teruel, ¿no? Parecida a Teruel. Sí, es casi tan grande como Huesca. Mira, todos estos edificios son residencias de estudiantes. Muchas son lo que se llaman fraternidades, que son casas en las que viven solo chicos, o sororities, que son casas en las que viven solo chicas. ¿Y es como en las películas que hacen las novatadas y todo eso? Exactamente igual que las películas. Es una de las cosas que más llama la atención cuando vienes a Estados Unidos, es que te parece que estás viviendo una película, pero no es una película, es la realidad de la vida diaria de la universidad y de Estados Unidos. Tu hija creo que está en la universidad, ¿también le hicieron novatadas? Creo que el año que viene quiere vivir en una sorority y tendrá que hacer algunas cuantas actividades para ganarse el acceso a la sorority. No todo el mundo puede entrar. ¿Qué haces? Estoy estudiando. How are you doing? Mira, este es Daniel. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? 2 besos, aquí no se lleva, ¿no? Lo de los 2 besos. No, pero Alejandra sabe que en España se llevan lo de los besos. ¿Te gusta España? ¿Te gusta Aragón? Sí, me encanta. Yo me gusta ir ahí cada verano. Todos los años vas para allí, ¿no? Sí. Ya cuéntales qué es lo que vas a hacer este verano a lo mejor, si tienes suerte. Si tengo suerte voy a voluntariar en el Expo del Mundo en Zaragoza. Muy bien. Y con ganas, ¿no? Sí, con muchas ganas. Es una forofa de San Lorenzo. ¿Sí? Sí, el año pasado estuvimos en San Lorenzo y tenía un compañero del instituto que estaba en Santander, en la Universidad de Santander, haciendo un curso de verano
y enseguida se apuntó y la verdad es que el chico no fenomenal. creía lo que veía. Y ella se llama Alejandra, ¿les has puesto nombres españoles? Tengo 3 hijos, Alejandra es la mayor, tiene 18 años, y luego tengo a Catalina y Lorenzo. Lorenzo nació en agosto y siendo de agosto tenía que ser Lorenzo, no había otra alternativa. Pues mira, estamos ahora en Hidden Villa. Este es un sitio, un parque muy especial para nosotros, especialmente para Lorenzo. Le encantan los animales y ya veréis, tiene una serpiente en casa. Pero aquí hemos seguido la trayectoria de la vaca, que nos hemos enterado que acaba de dar a luz esta mañana, y luego aquí puedes ver todos los corderitos chiquitines. Y Lorenzo le encanta venir aquí y saltar por la verja, y es como nuestro pequeño pedazo de territorio rural. Aquella que tiene 2 cuernos, Ajá. esa nació Chiquitín. 2 sábados. ¿Qué tipo de ovejas son estas? Hay de las que tiene la cara negra, Ajá. 2 de esas. How many new little baby sheep do you see today? 4 new ones? New ones. There's more. Yeah, there's about 8 altogether. Yeah. Let's go. Vámonos. Bueno, que aquí como en plena naturaleza, ¿no? Sí, ya ves, Daniel, aquí esto es plena granja, que digo yo. La verdad es que nos gusta venir, bueno, a Lorenzo le encantan los animales, y a mí me recuerda un poco a Castejón de Sos. Íbamos a veranear cuando éramos pequeños y me acuerdo del Prado de Cubera. Íbamos a la verja, nos sentábamos en la verja allí con las manzanas, cogíamos manzanas y nos dedicábamos a mirar a las vacas. Y esto es un poco, digamos, el Prado de Cubera en California. Que eso no te lo esperabas tú, encontrarnos cerdos como esos que se ven allí. No, la verdad, sí, esto es, y como ves, él se encuentra como en familia. Vamos, Lorenzo, Cari. How do you say goat in Spanish? Cabra. ¿Cómo? Cabra. ¿Esto qué es? Aquí tenemos ¿cómo se dice cabra en distintos idiomas? Hindi, farsi, vietnamís. Y lo tenemos en español. Y lo tenemos en español, que se dice cabra. Y además más grande que los otros. Y no te olvides de cerrar. Bueno, un brindis. ¿Qué es esto que nos habéis preparado? Bueno, pues eso es una margarita que te estás tomando, es típico mexicano, pero esas son explosivas, ¿eh? Que las Está fuerte, ¿eh, Doc? Sí. Un poco fuerte. Esto no es margarita. Bueno, nos veremos por España, nos veremos por Huesca. Pues muy pronto. Si no este verano, desde luego para Navidades iremos con toda la familia, nos reunimos con todos los hermanos, los 5 que somos, o en Huesca o a lo mejor en Candanchú, en los Pirineos, en algún lado. ¿Y se echa de menos aquello o no? Muchísimo. La verdad es que una vez aragonesa y española hasta el final. A pesar del acento sigue siendo muy aragonesa y muy Desde español. luego, eso no se me quita para nada. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por todo. Y a ti también, Elena. Lo hemos pasado muy bien este día contigo, ¿eh? Daniel, gracias a vosotros. Bueno, nos encantada, vemos. Hasta luego, Adiós. Que tengáis buen viaje. Adiós.